Buenos días, hermano. Buenos días, amigos. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana. Le estamos extendiendo a cada uno un saludo. Que todos estén muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a tener unas palabras de oración. Padre Santo que moras en el cielo, santificado sea tu bendito y santísimo nombre. En estas horas de esta hermosa mañana vamos a estudiar tu santa palabra y suplicamos la dirección de tu Santísimo Espíritu. Que lo que hoy estudiemos sea de grande bendición para muchas personas, de que puedan aprender acerca de ti y puedan fijar su vida en ti, Señor Jesús. Que tú eres no el único, eres la luz de la vida, la luz del mundo. Queremos que tú nos guíes, tú nos dirijas, Señor, y podamos, Señor, un día estar contigo en esas mansiones que tú nos has ido a preparar. Gracias por escuchar nuestras peticiones. En Jesús imploramos estas peticiones. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 15. Dice: Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel había estado recibiendo visiones de esas bestias que subían del mar y eran bastante terribles. Y entonces se turbó, dice, y realmente quedó asombrado. Como dice la última parte del versículo, quedé asombrado, dice. Y él nos narra también lo que iba a suceder más después. Él estaba viendo solamente cómo iba a suceder. Y hoy nosotros vamos a estudiar, vamos a ser testigos los cumplimientos de esas visiones que este profeta tuvo. Ya estudiamos algo interesante sobre de esto, pero nos queda mucho por estudiar y esperamos si hoy podamos terminar, y si no tendremos que continuar estudiando, porque son mensajes maravillosos para estos últimos días en el cual estamos viendo, muy importantes para cada uno de nosotros. Estudiamos algunas porciones sobre la santa ley de Dios y cómo ha ido cambiando algunas cosas. Y leímos el versículo que leímos el día de el tema atrasito, antes leímos acerca de Éxodo 24 y 5, que nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahí dice que no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El mensaje que Dios estaba dando a través de Santa Ley al pueblo era que debían respetar ese día. Pero tristemente ese pueblo, esa iglesia, no escuchó la voz de Dios. Y por eso ahora Daniel, cuando está mirando, Dios le está enseñando los acontecimientos, los cambios que la iglesia estaba realizando. Por eso él se turbó su espíritu, porque no alcanzaba a comprender todas esas cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Dios. Y por eso hemos leído el capítulo 7:15 de Daniel. Pero dice que ya hemos estudiado cómo Constantino decretó esa ley de que debía cambiarse ese día de adoración, el sábado por el domingo. Pero en la palabra de Dios, en San Juan 14:15, ahí nos dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero Constantino estaba de cambiar esa ley. Pero la orden de Dios, el pedido de Dios, es que nosotros debemos guardar sus mandamientos. La iglesia aceptó el compromiso concerniente al sábado e intentó santificar el día de reposo.
pero algunas publicaciones de centinelas de la Iglesia Católica Santa Catalina nos dice, posiblemente el acto más osado o el cambio más revolucionario que haya ocurrido en la iglesia de algún día ocurrió en el primer siglo. Desde el primer siglo se fue haciendo esos cambios, pero esos cambios no se hacen de la noche a la mañana, eso lentamente. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios está tratando de ir impulsando a esas personas para que vayan haciendo esos cambios. Y hay personas fieles a Dios que tratan de no permitir que se realice esos actos y tratan de detenerlo. Pero el enemigo es muy astuto y él siempre impulsa hasta que llega la persona a llevar a cabo los actos de los cambios. Eso fue lo que sucedió en la iglesia en la cual venimos estudiando. Y nos dice aquí que la iglesia aceptó ese cambio. Dice que posiblemente el acto más osado o cambio que se hizo en el primer siglo. Eso fue lo que sucedió. Como dije, no es un cambio que haya sucedido de la noche a la mañana, sino ese cambio se llevó a cabo lentamente, porque recordemos el primer tema, lo que estudiamos fue que salió la primera iglesia y está representada por un caballo blanco. Y dijimos que el blanco simboliza pureza, perfección. Pero el otro que estudiamos también era un caballo como rojo, manchado con sangre, porque en ese tiempo fue perseguida la iglesia cristiana y murieron muchos miles de personas por ser fieles a Dios. Pero ellos dieron su vida por la verdad. Dice aquí que el santo día sábado fue cambiado al domingo, no por indicaciones de las escrituras, sino por la conveniencia de la iglesia de su propio poder. El propio poder de la iglesia es que instó a que se hiciera ese cambio del sábado al domingo, por poder de esta iglesia. Quiero pensar que las escrituras deben ser la única autoridad, debe lógicamente convertir en advertencia del séptimo día y guardar el sábado como día santo. La adoración en el día domingo, primer día de la semana, no es bíblico. Eso no es bíblico. Los eruditos dicen, los eruditos en todo el mundo reconocen que dice, este cambio, como sabemos, lo impuso el emperador Constantino del Imperio Romano en el año 320 y la iglesia aceptó ese cambio. ¿Quién hizo ese cambio? Dice Constantino. Ya estudiamos algo sobre eso, cómo Constantino trató o él quería que toda su nación fuera de una sola religión. Ellos estaban adorando, el pueblo pagano adoraba el venerable día del sol, que era el primer día de la semana. Y entonces ahora Constantino impulsa a que ahora y los cristianos, los judíos, ellos guardaban el séptimo día o sábado. Entonces Constantino, tratando de unificar judíos, cristianos y el pueblo en común, mandó que se cambiara ese día de adoración y que todos el pueblo iba a ser cristiano, pero que iban a adorar ese venerable día, el día de la resurrección, porque Jesús había resucitado el primer día de la semana. Entonces ellos dijeron que en honor
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, iban a adorar ese día. Entonces todas las personas, todo el mundo de aquel tiempo, ellos se convirtieron al cristianismo. Iban a ser cristianos. Entonces entró a la iglesia cientos, miles de personas, eran bautizados, pero no tenían ningún cambio en su vida. Ellos seguían siendo los mismos adoradores, los mismos paganos de esas clases de personas que no adoran al verdadero Dios. Y así de esta manera se introdujo dentro de la iglesia cristiana todos esos ritos, esas costumbres, y comenzaron a traer reliquias al templo, adornos, y así comenzó hasta que ya trajeron las imágenes de Cristo, imágenes de los apóstoles, y así. Y ahora las personas ya no iban no solamente a escuchar, sino ahora iban a adorar esas imágenes que ya habían puesto en esos lugares dentro de la iglesia cristiana. De esta manera, el pueblo se fue convirtiendo en un paganismo completo. Pero lo que ellos hicieron fue que trataron de obligar a los verdaderos cristianos, a los que no aceptaban esas enseñanzas, entonces comenzaron a perseguir. Y fue la peor matanza que hubo en el pueblo de Dios, en los cristianos. Se ha considerado que varios millones de personas, de cristianos fieles a los mandamientos divinos, perdieron la vida. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a nuestro Creador. Nos dice que he aquí un caballo pálido, la tercera parte, la tercera iglesia. Sale ahora, dice aquí, un caballo pálido, o sea, amarillo, y el que lo montaba sobre él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. A ellos le fue dado el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con pestilencia y por las fieras del campo. Eso es Apocalipsis 6, 7 y 8. Nos damos cuenta, eso Dios se lo mostró a Daniel en visión. Y por eso él quedó sorprendido, maravillado, bueno, espantado, confundido, dice, de haber visto eso. Él nunca se imaginaba o pensó que iba a suceder en el pasado. Y tristemente eso es lo que pasó en la iglesia cristiana que Dios había dejado establecido antes que Él se fuera. Cuando Él se fue, quedó una iglesia perfecta. Pero ahora el enemigo ha venido transformando, cambiando y ha echado a perder esa santidad de la iglesia. Nos dice que consideremos brevemente esta declaración. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. Nos damos cuenta, ¿verdad? Tomó el lugar del paganismo. Ellos, el nombre que tenían era de cristiano, pero la vida no tenía nada de cristiano, porque la palabra cristiano quiere decir ser semejante a Cristo, pero ellos en ningún momento podían ser semejantes a Cristo porque ellos violaban los principios divinos. Y allí donde comenzó la persecución para el verdadero pueblo de Dios. Nos dice aquí que se les pudo llamar al cristianismo existente durante la Edad Media. Eso nos dice en el segundo siglo. Nos dice aquí, recuerde que en ese tiempo la gente no tenía Biblia. Eso dijimos también, ¿verdad? Antes no había Biblia. Y aparte de eso, la única que había estaba encadenada allá en los templos y solamente los sacerdotes lo podían leer y traducir
y lo que ellos traducían se lo explicaban al pueblo. Pero se imaginan ustedes qué clase de explicación le daban para que el pueblo se haya totalmente transformado de cristianos a paganos totalmente. Y dice que la gente obedeció a las tradiciones, seguían al paganismo y las ceremonias que se habían infiltrado en la iglesia. Esto es un hecho histórico comprobado. Nos dice aquí la única iglesia cristiana era la iglesia católica romana. Nuevamente, esta no es una crítica a ningún católico. Repito, la única iglesia existente era la iglesia católica romana. Nuevamente, esta no es una crítica a ningún católico en particular, sino a ese sistema de adoración. Hay bellísimos sacerdotes, hay sinceros monjes y monjas, y también creyentes católicos sinceros que realmente son de corazón y obedecen las normas de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dentro de esos hay personas que realmente no tienen solamente que el nombre de cristiano. Esta fue una terrible época y comprometida, un tiempo terrible de persecución del pueblo de Dios. Esa es la razón por la que se llama oscuridad religiosa o también la edad oscura. 50 millones de cristianos perdieron la vida por causa de su fe. Nos damos cuenta la gran cantidad de fieles a Dios, de cristianos sinceros que perdieron la vida. Dice que 50 millones de personas, de cristianos, perdieron la vida por ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos murieron con la esperanza de que Dios, cuando Él venga, Dios los levantará de esa tumba. Recordamos que ya hablamos algo sobre esto, donde morían esos cristianos. Su sangre, decía este escritor, eran como semillas, que donde moría uno, surgían muchas personas más convirtiéndose al verdadero cristianismo. Aquí nos dice que pasos del compromiso, tradiciones, penitencias y indulgencias. Son los pasos para llegar a ser un cristiano. Lo que trataban de enseñar eran ¿qué? Tradiciones, penitencias e indulgencias. Se podía tomar dinero para pagar las indulgencias, por supuesto. También dice, sacaban a los familiares del purgatorio, o se podían pagar por adelantado la vida de una persona para que no fuera al cementerio, no fuera a ser depositado en un purgatorio. Pagándolo, ya esa persona, la que le vendía ese seguro, esa persona que moría iba derechito al cielo. De esta manera andaban por las calles personas vendiendo esas indulgencias, vendiendo esos seguros, para que muchas personas no fueran al cementerio, sino fueran directamente al cielo. Dice que no hay tal cosa en la palabra de Dios como juzgarlos. Se introdujeron las imágenes en la iglesia, así como la jerarquía eclesiástica y los dogmas. Nos preguntamos, ¿sería pisoteada por siempre la verdad? Es una pregunta que muchas personas se hacen. Si eso iba a continuar siempre de esa manera que la iglesia se comportaba. Dice que durante el tiempo de la Reforma comenzó a descubrirse nuevamente la pureza de la fe de Jesús.
Pero para que eso sucediera, esas personas que Dios dirigió para levantar ese estandarte nuevamente, vamos a irlo viendo aquí quiénes fueron y de qué manera ellos ofrendaron su vida por esa libertad religiosa. Ellos descubrieron la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es muy importante. Si no tuviéramos palabra de Dios, si no tuviéramos sus cartas de amor, encontraríamos en la Biblia, no tendríamos una guía para nuestras vidas. Lo que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, es la que nos guía en nuestras vidas. Pero si no lo tuviéramos, ¿qué sería de nosotros, verdad? Dice que, sin embargo, si los atrapaban, nos dice aquí que en el norte de Italia, podemos, se sitúa la historia de los valdenses. Ya hablamos un poquito sobre eso, pero vamos a recordar. Los valdenses fueron fieles a Dios, se fueron a las montañas huyendo por esa terrible persecución. Y allá donde estaban, mandaban a sus hijos, enviaban a sus hijos ya grandes, les ponían ahí en sus ropas porciones de la palabra de Dios. Cuando ellos iban a vender algunas cosas del rancho donde ellos trabajaban, y ellos si hallaban a una persona amistosa, platicaban con ellos y le hablaban de Dios y le trataban de regalar algunas porciones de la Santa Biblia. Tristemente, muchos de esos jovencitos no regresaron a casa. Allá fueron masacrados, fueron muertos. Otros sí regresaron, pero no todos. Perdieron la vida. Dice que después de los valdenses vino un reformador, un estudioso de la Biblia en Praga. Él se llamaba Juan Hus, juntamente con un amigo que se llamaba Jerónimo. Entonces dice que porque no se pusieron de parte de obedecer a Dios y creyeron que debemos hacer lo que Dios nos pide en vez de seguir las tradiciones de la iglesia. ¿Qué sucedió con ellos? Por no aceptar las tradiciones de la iglesia, lo que los sacerdotes le enseñaban al pueblo, ellos fueron quemados en la hoguera. Su ceniza fue arrojado al río. Ese río iba al mar, en donde esa ceniza se esparció. Y nos dice aquí que Lutero descubrió, nos dice, y porque se pusieron de parte de la obediencia de Dios a Dios, y creyeron que debían hacer lo que Dios nos pide en vez de seguir las tradiciones de la iglesia. Fueron quemados en la hoguera. Sus cenizas fueron arrojadas al río que desemboca en el mar Mediterráneo, y su familia y su forma semejante. La reforma salió de su lugar de origen y se convirtió en todo el mundo. La reforma que ellos enseñaron, que ellos predicaron, que ellos vivieron, ahora esta reforma, así como el agua regaba todo el mundo, planeta, esas enseñanzas también fueron esparcidas en el mundo de aquel tiempo. Nos dice que algunas personas se preguntan, ¿por qué es que Lutero no descubrió nuevamente todas las verdades que habían permanecido ocultas durante la Edad Media? La Biblia dice, San Juan 16, 12, vamos a leerlo. San Juan 16, 12. 16, 12. Nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Había muchas cosas que debían de saber, pero dice,
todavía no estaban preparados para recibir esas enseñanzas que todavía debían de ser compartidas a ellos. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y eso todavía quedaba allí. Y vamos a ver quiénes siguieron enseñando estas maravillosas enseñanzas. Nos dice que después de estas personas, dice, llevó algún tiempo recuperar las verdades bíblicas. Era un proceso, tomó varios siglos. Perder la fe de Jesús durante la Edad Media y tomaría varios años descubrir nuevamente esas verdades. Ese tiempo que llevó tan largo para ir borrando todas las enseñanzas de Cristo, también ahora para recuperar todas esas enseñanzas, también iba a ser lento. Iba a tardar tiempo para nuevamente tomar el camino que Dios había dejado trazado. Dice, cuando Lutero murió, sus seguidores tomaron lo que había dicho y formaron la iglesia luterana. Así cada persona que venía y preparaba o enseñaba porciones de la Biblia, y al morir, ese grupo formaba una iglesia y le ponía el nombre del que les había enseñado esa maravillosa enseñanza. Ahí surgió la iglesia luterana. Y también hacia atrás también hubieron personas de los que enseñaron, como Hus, Jerónimo. También ese grupo formó una iglesia, y vamos a ver más adelante otras personas también. Así que vino ahora Calvino. Calvino enseñó la doctrina del crecimiento cristiano, o sea que la santificación. Esa fue la doctrina que enseñó Calvino. Enseñó a muchas personas cómo adorar a Dios y cómo esa santificación al aceptar a Jesús como nuestro único y salvador personal. Y cuando murió, también sus cosas, sus enseñanzas que les enseñó, ahora ese grupo formó la iglesia presbiteriana. Ahí nos damos cuenta cómo van surgiendo, porque al empezar, no sé, recuerdo si la pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Verdad? Y vamos viendo cómo cada persona que enseñaba una verdad formaba un grupo, y ese grupo hacía una iglesia y le ponía más bien el nombre del que les había enseñado una doctrina. Y aquí cuando murió Juan Calvino, dice, sus seguidores tomaron lo que había dicho y formaron una iglesia presbiteriana. De esta forma, la verdad escondida durante la Edad Media empezó a descubrirse nuevamente en forma sistemática. Dice, después de la época de Calvino, hubo un grupo de cristianos en diferentes partes de Norteamérica, de Europa, que estudió la Biblia y llegaron a conclusión de que en vez de ser rociados con agua cuando eran bautizados, ahora ellos practicaron y enseñaron el bautismo por inmersión, así como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y este grupo recibió el nombre de Anabaptista. El bautismo por inmersión es el ser sumergido completamente debajo del agua, como en el bautismo de Jesús. Es una verdad importante que se perdió en la Edad Media. Allí quedó borrado eso, ya no se llevaba a cabo ese bautismo, sino se practicaba ahora el bautismo por aspersión. Y en Romanos 6, 3 y 4 dice que ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual sois vosotros, el cual nos dice claramente
¿Ignoráis que todo lo que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Así pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros salgamos a novedad de vida. A fin de ser bautizados como lo fue Jesús, dice, debemos aprender de Él, confesar nuestros pecados y aceptar como nuestro Salvador. Muchos de estos ambapatistas perdieron la vida porque creyeron que debían seguir los pasos de Jesús y recibir el bautismo de la misma forma. Ese es un nombre raro, ¿verdad? Para anabapatistas. Eran los que practicaron el bautismo por inmersión, pero también fueron muertos. Este fue el humilde comienzo de la iglesia bautista. El grupo de esas personas que formaron su iglesia, formaron la iglesia bautista. Ya vamos cómo van surgiendo las iglesias paso a paso. En el libro Mateo 28 y 18 y 19, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la instrucción de Jesús, que debía predicarse el Evangelio a todo el mundo, así como Dios, cuando Él ascendió al cielo, Dios le dio esas instrucciones a los discípulos. Recordemos que estaban viendo la manera como Jesús iba a ascender al cielo. Pero antes Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Y ahí en el libro de Hechos recordamos que ahí el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fue cuando Pedro, ya dijimos sobre eso, ¿verdad? Cuando Pedro dio el sermón maravilloso donde 3,000 personas se bautizaron. Así que nos sigue diciendo aquí que este fue el humilde comienzo de la iglesia bautista. En Mateo 28 y 29 Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y también les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos sigue diciendo que Jesús dio esa orden. Como puede observarse, estos reformadores estaban descubriendo nuevamente verdades que habían sido ocultas durante la Edad Media. Durante la Edad Media se había oscurecido todas las enseñanzas, pero ahora todas estas personas, dirigidas por Dios, por el Espíritu Santo, ellos nuevamente están sacando, nuevamente paso a paso, aún ofrendando sus propias vidas, pero ellos eran fieles a Dios. Nos dice que finalmente en Inglaterra un hombre llamado Juan Wesley comenzó a estudiar la Biblia. Carlos, su hermano, escribió algunos himnos, que esos himnos fueron cantados en las congregaciones. Comenzó ahora la alabanza a Dios a través de los cantos. Ese hombre empezó a escribir algunas alabanzas, algunos himnos, y se comenzó a cantar en esas iglesias donde había reuniones para adorar a Dios. Nos sigue diciendo, entonces en diferentes partes del mundo, tal como Sudamérica, Europa, Norteamérica, la gente comenzó a estudiar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí surgió por ahí un hombre
más a nuestro tiempo, un hombre llamado Guillermo Miller. Ese Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a estudiar algunas de las partes de profecía, y nos dice aquí, un hombre llamado Guillermo Miller de Norteamérica estudió las promesas de Jesús en San Juan 14, estudió también las profecías de Daniel y Apocalipsis y entendió que Jesús iba a regresar muy pronto. Él empezó a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que los valdenses enseñaron acerca de que la Biblia, acerca de la Biblia, y los enseñaron acerca de la obediencia, y los de Lutero enseñaron acerca de la gracia. Nos damos cuenta cómo cada persona iba enseñando una doctrina, iban formando su iglesia, su grupo, y ahora dice, y lo que Calvino enseñó acerca del crecimiento cristiano, o sea, la santificación. Y ahora dice lo que les anunciados enseña acerca del bautismo. Ese nombre raro del bautismo, dice los anabaptistas enseñaron acerca del bautismo. Y aquí lo que Wesley enseñó acerca de la santificación, la santidad, Miller añadió todo ello a un descubrimiento muy importante acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí ahora se empieza ahora a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros adventistas descubrieron lo siguiente en la Biblia. Dios dice, la muerte es un sueño. ¿A dónde lo descubrieron? Dice, en la palabra de Dios. También Jesús viene pronto. ¿A dónde lo estudiaron? ¿De dónde lo aprendieron? De la palabra de Dios, de la Santa Biblia. También resucitará a los muertos en su segunda venida, o en la resurrección que Él hará cuando Él venga por segunda vez. ¿A dónde lo dice eso? En la Biblia, en la palabra de Dios. Todas esas enseñanzas estaban ocultas en la palabra de Dios. Por eso no se les daba a que pudieran leer la Biblia. Claro, como dijimos, no existía Biblia, no había imprenta, y también la que había estaba encadenada en los púlpitos y que solamente los sacerdotes la podían leer, y ellos eran que explicaban a su manera lo que ellos entendían de la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso nos dice en San Juan 14:15. Después de la época de Guillermo Miller, los que creían en la segunda venida de Jesús descubrieron también sus palabras encontradas en Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa era la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. Si nosotros amamos realmente a nuestro Dios, debemos guardar sus mandamientos. Dice, pero no importa lo que diga el hombre, lo importante es lo que Dios diga en su palabra. En Isaías 58, 13 y 14, vamos a leerlo. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del sábado si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El 14 nos dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová
lo ha hablado. Maravillosa promesa que Dios está dando a través de su promesa. Pero ¿qué debemos hacer? Estudiar su santa palabra, ser fiel a sus principios divinos y cumplir con los pedidos, las enseñanzas que nuestro Señor hace. Lo que leímos de Isaías 58, Isaías 58, 13 y 14, también dice aquí que y lo que Wesley enseñó acerca de la santidad, Miller añadió todo ello en su doctrina. Él que empezó a hablar acerca de las doctrinas. Y en Mateo 15, 9 dice, veamos lo que dijo Jesús en Mateo 15, 9. Y en vano me honran, en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Cuán cierto es esto hoy. La gente enseña las doctrinas, mandamientos de hombre, pero no importa lo que diga el hombre. Lo importante es lo que nos diga Dios a través de su santa palabra. Ya leímos Isaías 58, 13 y 14. Si nosotros somos fieles a Dios, respetamos el día santo de Jehová. Por eso es decir, retrajere de ese día santo tu pie de hacer tu voluntad. Es una enseñanza maravillosa y dice, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa maravillosa que Dios dice, y Dios lo cumplirá cuando Él venga en gloria y majestad. Es un día santo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar el día sábado, tenemos una experiencia placentera. El sábado es un día emocionante. Dios no nos priva de nada. Más bien nos da una bendición especial. Es como un día festivo, con goce de sueldo, dice que nos pondrá en lugar alto de la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pero por cada verdad que Dios nos ha enseñado en la Biblia, Satanás también ha salido con una falsificación. Siempre él está pendiente. Como dijimos ya varios tiempo atrás, él estudia la Biblia más que nosotros. Él estudia para ver en qué tiempo estamos y si le queda mucho tiempo. Y él sabe bien que le queda muy poco tiempo para seguir engañando al pueblo de Dios. Pero nosotros debemos estudiar con humildad y paciencia la santa palabra de Dios. Dios dice que el bautismo es para inmersión. Satanás dice que es por aspersión. Dios nos dio su verdad acerca de la salud. Satanás dice que ya se abolió las leyes referentes a la salud. Por cada verdad hay una falsificación y eso era confusión. Dios enseña una verdad, el enemigo presenta una mentira. Si se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y sucia y aborrecible, Apocalipsis 18:2. En profecía, Babilonia significa confusión religiosa. Por eso Dios, en el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo, el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y el versículo 4, es un llamado para todos, a toda persona. 18:4 nos dice, y oí una voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios nos está haciendo ese llamado a todo el mundo, a todas las personas. Salí de ella, pueblo mío. Dios sabe que en todas las iglesias, ahí está el pueblo de Dios. Y en todas esas iglesias hay mucha confusión. Pero Dios eligió una iglesia. Cuando Él se fue, dejó establecida esa maravillosa iglesia. Y por eso pedimos hoy que unamos a esa iglesia, la que Dios reconoce y estableció. En el libro de Apocalipsis 14:12 nos da una identificación para que nosotros podamos ir identificando cuál es esa iglesia. 14:12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si alguna iglesia, usted la ha catalogado, la ha buscado, la ha visto, ha ido y ve que guarda todos los mandamientos de Dios. Usted sabe bien que en Éxodo 20, del 1, vamos a decir, es del 3 hasta el 17, ahí están los 10 preceptos divinos. Si usted ve que esa iglesia guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe en Jesús, usted puede estar seguro que esa es la verdadera iglesia. Pero si hay una iglesia solamente guarda 9 mandamientos, o añade, quita uno y de uno hace 2, eso ya es falsedad. Esa persona está mintiendo a Dios y esa no es la verdadera iglesia. La Biblia nos dice que la verdadera iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Invitamos a todos mis hermanos que están en todo el mundo y en diferentes iglesias, que acepten el llamado de nuestro Dios, el llamado que en la Santa Biblia nos hace: salí de ella, pueblo mío. Dios está llamando a su pueblo. Ahí está su pueblo. Usted es del pueblo de Dios. Escuche la voz de Dios, obedezca la voz de Dios, y salga. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios, la justicia de Dios. Él es fiel. Él nos está llamando y nosotros aceptemos esa maravillosa enseñanza. Esperamos que todas las personas que nos oyen sean flexibles al llamado de nuestro Dios. Él pronto vendrá. Él está a las puertas llamando. Estoy a las puertas, dice Apocalipsis 3:20. Estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación. Permita usted, amigo, que Dios pueda entrar en su corazón y hacer su santa morada. Busque la verdadera iglesia. Hay muchas, cientos, miles, pero solamente verdad hay una. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario, Él te llama, Él nos llama y Él está a las puertas invitándonos. Esperamos que muchas personas, muchas almas tomen su decisión y entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer unas oraciones. Tenemos aquí una lista de muchas personas que han pedido que oremos por ellos. Tenemos aquí las peticiones de oración. Oremos que Dios abra tus ojos a su perdurable amor por ti. Pedimos a Dios que Dios ilumine nuestra mente, nuestra vista, para que detectemos ese grande amor que Dios tiene para con nosotros. También vamos a orar por los líderes de las iglesias y los miembros de la iglesia de Indonesia, donde algunos miembros han sido contagiados por esa maligna enfermedad del COVID-19 que está afectando a todo el mundo. Oremos por esas personas.
y por todo el mundo hay de esas personas que están sufriendo por ese mal. Pidamos a Dios que Dios intervenga ya en su grande amor y misericordia. Y también dice, oremos por el país de Papúa Nueva Guinea, por el brote masivo de COVID-19, ya que no cuentan con equipo adecuado. Oremos por ello, que esos países, esas naciones que tienen medios para apoyar a esos países humildes, pobres, que Dios los ayude y puedan mandarle a esa gente algo para que puedan aliviar de esas enfermedades. Oremos por ellos y por todos nuestros hermanos en todo el mundo. Sabemos que en todo el mundo allí está el pueblo de Dios y oremos por ellos, que ese mal, que esa enfermedad, esa epidemia no los contagie. Dios, si nosotros le pedimos a Dios nuestro Creador, Él cumplirá su promesa. Él dijo que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pidamos con fe a Dios a través de la oración y Él cumplirá su promesa. Vamos a orar por todas estas personas y vamos a pedirle a Dios su intervención divina y que este mal ya pueda ser exterminado. Así como en Egipto cayeron muchas plagas, pero cuando pedía el faraón que oraran para que se quitara eso, inmediatamente Moisés oraba y ese mal totalmente de la noche a la mañana terminaba. Pero aquí no hay un Moisés, pero sí está Dios que puede escuchar a usted y a mí y a todo lo que nosotros le pidamos con fe y confianza. Él escuchará nuestras peticiones y Él obrará a través de nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Señor por tus enseñanzas, por tus mensajes, por tu palabra, por lo que tú tienes en este libro sagrado. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos instruya, nos capacite, Señor, y nos prepare para ese encuentro que está próximo a venir. Ayúdanos, Señor, danos la dirección de tu Santísimo Espíritu y pedimos tu bendición por esas personas que están pasando por grandes dificultades, por esos que todavía no te han aceptado, por esas personas que tienen enfermedades familiares en los hospitales. Pedimos por ellos y por los que están en los hospitales, por todas esas personas que sufren. Pedimos tu intervención divina, Señor, y los puedas darle la salud. Asimismo, todos esos médicos que trabajan, esas enfermeras que trabajan, Señor, todos esos equipos voluntarios que han tomado la decisión de servir, tú los ayudes, los libres de contagiarse de esas enfermedades. Tú siempre estés con ellos, los guíes, los diriges, Señor. Cuando tú vengas, Señor, le darás a cada uno de acuerdo haya sido su santa obra. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. Lo imploramos en el nombre santo de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.